Hola, hola, hola. Bueno, buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Acá me respondió uno que está bien, me alegro. Bueno, buenas noches. Estamos, qué bueno dirigirme a ustedes como cristianos. Estamos aquí reunidos como comunidad, como miembros de una misma fe. Hoy quiero compartirles un poquito sobre esto, sobre este nombre de cristianos. Cristianos porque hace referencia, cuando alguien dice soy cristiano, se identifica con alguien o con algo, pero precisamente con alguien, con el nombre de Cristo, con el título que le pertenece a Cristo. Ya vamos a ver por qué le pertenece ese título. Pero uno dice soy cristiano, y los cristianos a lo largo de la historia, desde la era primitiva, se identificaron con este nombre. Las escrituras que contienen la verdad revelada de Dios, se fue transmitiendo de muchas formas. Los cristianos tuvieron muchas formas de transmitir esa identidad con la cual ellos se identificaban. Al principio era a través de las cartas apostólicas. Las cartas se transmitían, se escribían copias fidedignas y se transmitían de iglesia en iglesia. También por la tradición oral, era el boca a boca el que transmitía esa verdad. Y así los cristianos empezaron a manifestar su creencia en este Cristo y hacían relevante su nombre de cristianos. Posteriormente, la Iglesia también desarrolló ciertas maneras, también por escrito, de transmitir, de comunicar esa verdad. Muchas veces lo hicieron con documentos, que eran ciertos sumarios, ciertos resúmenes de la fe que creían. Estos documentos se denominaron, se conocen como credos o confesiones de fe. Algunas veces la proclamaban incluso ciertos concilios. Hoy me interesa analizar uno, pero no en sus detalles históricos como tal, sino por la verdad que contiene uno de ellos, que quizás es uno de los más antiguos, de los más tempranos de la Iglesia, que es el credo apostólico, el credo de los apóstoles. Un documento que se llama así no porque los apóstoles lo hayan escrito, algunos creen que sí, pero la mayoría cree que no ha sido escrito por los apóstoles, pero se llama así porque contiene las verdades que habían sido selladas por el canon bíblico hasta el año aproximadamente 100. Es decir, contiene todas las verdades que los apóstoles habían querido transmitir a la Iglesia. Lo interesante de este credo es que es muy sencillo, es muy corto, pero también transmite toda la verdad bíblica de principio a fin. Me gustaría leérselos muy brevemente y después analizar una de sus fragmentos que habla de este hombre con el quien nos identificamos. Dice así: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su Hijo unigénito, Señor nuestro, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Algunos manuscritos omiten esta parte. Al tercer día resucitó entre los muertos, ascendió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica Universal, como cuerpo universal de Cristo. Algunos documentos dicen la Congregación de los Santos, la Sociedad de los Santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Y ahí termina. Muy breve, muy conciso. Y este documento no contiene verdades teológicas abstractas o ideas, sino que contiene hechos históricos, hechos que pasaron. Inicia con Dios Padre como Creador, como Todopoderoso. En el medio presenta a Dios el Hijo como Redentor,
culmina con Dios Espíritu Santo y la congregación de los santos, nosotros, la Iglesia. La Biblia también sigue este orden cronológico. La historia es una sucesión de hechos. La Biblia nos presenta el inicio en Génesis y un desenlace en Apocalipsis. Así también este credo, que es muy pequeño. Pero me gustaría analizar este pequeño fragmento de la vida de nuestro Señor Jesucristo, que inicia, dice, con su nacimiento y termina con, dice, su entronización, su exaltación hasta los cielos, a la diestra de Dios Padre. La semana pasada y la semana anterior, los hermanos nos habían compartido partes de esta vida de Jesús. Joel nos había compartido del padecimiento de Cristo bajo, quizás lo sintetice aquí, bajo Poncio Pilato. La muerte, la sepultura, la resurrección del Señor, como formas de expiar nuestro pecado. Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La semana pasada Josué nos trasladó a un momento posterior a la resurrección, que es cuando Jesús toma a sus discípulos y les dice, ¿qué les dice? Les encomienda una misión, lo que conocemos como la Gran Comisión. Pero ahí, si ven, la vida de Cristo sigue una secuencia, sigue un orden, sigue una cronología. ¿Cuál es mi objetivo de hoy? Que podamos ver que ese Cristo no quedó como un bebé, que ese Cristo se desarrolló como hombre, creció en gracia, creció en sabiduría, que ese Cristo una vez estuvo dispuesto a cumplir su llamamiento, a hacerlo público, de ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que ese Cristo fue muerto, que ese Cristo fue sepultado, que ese Cristo fue resucitado. Pero hay un evento que pasa posteriormente que también no debemos olvidarlo, y que es que Cristo fue llevado a los cielos y hecho Rey a la diestra de Dios Padre. Y ese es Cristo hoy. Y eso me interesaría que analicemos. ¿Cuál es la realidad de Jesucristo hoy? Como exaltado a la diestra del Padre. Y una pregunta que me hacía es: ¿por qué Cristo recién se exalta después de su resurrección? El apóstol Pablo lo responde en Filipenses capítulo 2. Dice el apóstol que Dios le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El versículo inicia diciendo por lo cual, es decir, hay un evento antes de por lo cual Él fue exaltado, que es haber consumado esa redención de la humanidad, haber rescatado a la humanidad del pecado y de la muerte. Recién Dios Padre dice que lo exalta. Y hoy Cristo goza de ese estatus, de esa posición. Jesucristo dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, todo poder me es dado. Jesucristo tiene hoy la omnipotencia de Dios. Él es el Dios omnipotente. Juan, en Apocalipsis, cuando describe la visión de Jesucristo, en primer lugar relata un diálogo con Él, y Jesús inicia diciendo: yo soy el Alfa y la Omega, yo soy el Todopoderoso. Después Juan nos da un relato, una visión que Él tiene de Él. Dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus pies, sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, su voz como un estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando resplandece con su fuerza. Cuando le vi, dice, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Juan
que él se identificaba como el discípulo amado, quizás el que más había frecuentado la intimidad con él, como su amigo, como su discípulo amado. Y ante la visión de cuál es la realidad de Jesucristo hoy, su primera reacción dice es caer como muerto, a punto tal que Cristo tiene que poner su mano y decirle no temas. Ahí es cuando Juan cae en la realidad que Cristo ya le había anticipado antes, todo poder me es dado. El apóstol Pablo, cuando tiene su intención de ir a perseguir a los cristianos, y él en un momento dice, ve una luz refulgente, cae, su reacción es caer también, y dice, ¿quién eres, Señor? La primera reacción de Pablo también es de asombro, de sumisión, de caer al ver la majestad de él. Cristo entonces muestra su gloria, su omnipotencia. Ese es el estado de Cristo hoy. Yo quiero llevarte a pensar en algunos oficios que tiene hoy Cristo como Señor omnipotente, exaltado, a la diestra del Padre. Él se presenta entonces como el Alfa y el Omega. Y Él también se presenta a sí mismo como Rey, como Juez. Apocalipsis es un libro en el cual Él se presenta como juez de la iglesia y como juez de las naciones. El Salmo 2, un salmo profético, habla de Él, dice, el Hijo, pídeme, dice, y te daré por herencia las naciones. Dice que las naciones hacen guerra contra Cristo, contra el ungido del Señor. Y ese salmo nos invita, el salmista dice, naciones, jueces, sométanse al Hijo, no sea que se inflame su ira. Y termina concluyendo, bienaventurados los que en Él se refugian. En Apocalipsis podemos ver también, en Apocalipsis 16, el libro nos presenta, la Biblia, que la historia inicia con un conflicto en el Edén. Dice que la humanidad que había sido creada experimenta este conflicto en el primer momento. El tentador se aparece y dice, hace caer en rebeldía a la humanidad. La Biblia inicia con conflicto y en Apocalipsis también termina con conflicto. Dice que el fin de los tiempos es librar una guerra que será Armagedón, en la cual Cristo va a triunfar también sobre sus enemigos. Y la Biblia de principio a fin habla de conflictos. Cristo mismo cuando nació tuvo un conflicto. El rey Herodes dice que mandó a realizar un infanticidio, similar a las industrias también que tenemos hoy presentes entre nosotros. Pero Cristo desde el inicio vivió conflictos. La humanidad, las naciones, las instituciones, los reyes le hicieron la guerra desde el primer día. Y la respuesta de Cristo es en Apocalipsis 16, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú, dice, le has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oía otro que desde el cielo, desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos. Cristo el juez. Y vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Jesús es también el guerrero todopoderoso, el juez, el rey de todas las naciones. Ese es nuestro Cristo. Cuando decimos cristiano, estamos también invocando a ese nombre, ese todopoderoso que hoy está a la diestra del Padre, que tiene ese oficio de rey, de juez, de guerrero. Y uno me dirá, ¿qué relación tengo con Él? Quizás vos en esta noche, en algún punto ya entregaste tu vida y te sometiste a Él. Y la pregunta es, ¿quién estará en su sano juicio para tener como enemigo a alguien como Cristo? Leyendo la revelación de quién es Él. Y quiero presentarte una última cosa, que es un oficio de Cristo también como Dios omnipotente, que es el oficio sacerdotal. El sacerdote tenía la misión de representar, de ser un intercesor, un mediador entre el pueblo, entre los hombres y Dios.
Y Cristo se presenta a sí mismo también como el sacerdote perfecto. Cristo mismo siendo sacerdote, sacrificio a la vez. En Hebreos nos dice, Hebreos 7, 22 al 28, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Los otros sacerdotes, los antiguos, llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesucristo dijo, he aquí yo vivo por los siglos de los siglos. Y así también él puede decir, he aquí yo intercedo por los siglos de los siglos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque éste lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Cristo dice que va progresivamente y al fin de los tiempos a derrotar a todos sus enemigos. Cada uno de nosotros que hoy se identifica como cristianos en algún punto fue enemigo de Cristo. Y este oficio sacerdotal sigue vigente. Cristo hoy es león, pero su sacrificio de cordero sigue vigente el día de hoy. Y nos ha limpiado, nos ha rescatado del poder de las tinieblas, del dominio del maligno, y de nuestra propia locura también, de ser rebeldes ante la majestad de alguien todopoderoso como Él. En esta noche, si nunca has escuchado de este Cristo, de este Señor, te digo que Él es león, Él es fuego consumidor, pero también es el Cordero de Dios, que vino una vez y para siempre a quitar el pecado de la humanidad. Si nunca te entregaste, o si te entregaste y hoy estás apartado en rebeldía con Él, yo no te invito, la Biblia te manda un mandamiento a que te arrepientas. El día de hoy es el día del arrepentimiento. Porque nadie de aquí quiere tener como enemigo a ese Cristo todopoderoso. Cuando en Apocalipsis se derraman las copas de la ira, dice que aún los hombres blasfemaban, seguían blasfemando a Dios, aun cuando veían la majestad. La pregunta es, ¿vas a ser como esa gente terca que aun cuando ve la majestad de Dios sigue blasfemando su nombre? ¿O vas a ser como esa viuda pobre que había reconocido su condición delante de Él, de que no era nada y no tenía nada, no era nadie y no tenía nada, pero se había humillado y se había entregado a Él? Si te entregas a Él, Él promete ser ese Dios, ese león protector para vos, ya no como tu enemigo, sino como tu Señor y Salvador. En esta noche volvé a Cristo, entregate a Él. Él va a continuar su obra histórica, esa sucesión que veíamos de Génesis a Apocalipsis, Él la va a culminar. Pero Él quiere invitarte, Él quiere que sea con vos, porque Él nos ha rescatado a cada uno de nosotros y nos ha dado un destino eterno mejor. Tal es la omnipotencia de Cristo, que dice que tiene en su mano el poder judicial también, de decidir el destino eterno de las personas. En Mateo dice que Él va a decir a los que están a su derecha, venid y heredad el reino de mi Padre, y a los que están a su izquierda va a decir, id malditos al fuego eterno. Qué bendición para nosotros encontrarnos hoy en ese pueblo de los hijos, de los que van a heredar su reino eterno. Te animo esta noche a, si oís su voz, a no ser terco, y me animo a mí también, como hijo de Dios, a serle fiel. Me gustaría que terminemos cantando una canción que dice, a ti, el alfa y el omega, el principio y el fin, a ti me rindo. Así que si la podemos cantar, capela. A ti, el alfa